Bueno, hola a cada uno de los que escuchan y en esta ocasión voy a compartirles palabras que están más que nada en el libro de Apocalipsis, el conocido mensaje a las 7 iglesias y una breve reflexión sobre un tema que yo creo que es muy actual y muy diseminado está, y creo que hay que tratarlo, y voy a usar este texto como base y algunos otros textos más, dos o tres más, pero sobre todo ese pasaje, que son muchos versículos y que estoy dispuesto a leerlos. Así que voy a comenzar leyendo eso y, y a la misma medida que los voy leyendo, voy a estar explicando un poco y dando mi parecer al respecto y cómo esto se aplicaría hoy en día o qué aplicación tendría hoy en día para nuestras vidas y para lo que sucede en las congregaciones, en las iglesias. Y bueno, obviamente estoy poniendo mi punto de vista al respecto y espero que sea de bendición y de ayuda para los que escuchan. Voy a comenzar leyendo Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 y voy a leer todo lo que resta del capítulo 1, todo el capítulo 2 y todo el capítulo 3. Parece muchísimo, pero como digo, no creo que sea cansador porque voy a ir explicando mientras tanto. Dice así: Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Bueno, según dicen muchos, se encontraba exiliado en Patmos. Por causa de predicar, parece que los gobernantes de aquel tiempo, donde él residía primero, lo, lo sacaron hasta esa isla, como para decir, como una forma de decir: acá no molestéis, no te queremos, y lo ponen ahí. Pero bueno, quién sabe si también no había propósito de estar predicando ahí, no lo sé porque no he estudiado mucho el tema y no creo que venga el caso, pero la cosa que se encontraba ahí, más que nada parece ser como un poco apartado de las comunidades más habitadas, digamos, de las ciudades más importantes. Bueno, dice el 10: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros, perdón, porque a veces usa candelero y a veces candelabros de oro. Y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, es decir, a Jesucristo, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Sí, porque el bronce, acuérdense que se oxida también, se opaca, se pone verde, amarillento, pero acá dice que estaba brillante. Y sobre todo como cuando está en un horno, es decir, más brillante, como capaz que un poco incandescente, no sé cómo debe ser algo así. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Así que ahí ya hay como una confirmación de que es Jesús. Y el que vive, y estuve muerto, hay otra. Y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe, pues, las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. Ahí ya está claro que va a hablar de cosas que van a suceder a futuro. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y de los 7 candelabros de oro,
Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Por lo que vamos a ver a continuación, es obvio que se está refiriendo, cuando dice los 7 ángeles, a 7 personas humanas, a 7 seres humanos, y más generalmente, obviamente, deben ser, más que nada por aquellos tiempos, varones. Lo que serían como pastores o líderes espirituales, guías, maestros, de esas congregaciones locales, de cada una de esas ciudades, que pertenecían a lo que hoy sería Turquía. Cuando dice Asia, se refiere a lo que es Asia Menor, y se le conocía a aquella región donde está Turquía y un poco alrededor. Así que eran 7 iglesias que estaban en ciudades, en cada una de esas ciudades que nombró recién, en esa zona. Seguramente esto tiene una interpretación que no es solo el hecho de interpretarlo a modo, vamos a decir, literal, que se está refiriendo a esas iglesias locales, sino que creo bien, y creo que la mayoría coincidirá, que está haciendo referencia a la iglesia, en sentido espiritual hablando, la iglesia toda de Cristo. Es decir, hay muchas formas de verlo, pero algunos lo interpretan como que cuando habló ahí acerca de las 7 iglesias, hace referencia a lo distinto, a las distintas formas de hacer iglesia, o las distintas formas espirituales que tenían las iglesias, o la iglesia de Cristo misma, durante los tiempos de la humanidad. La primera iglesia que va a nombrar es Éfeso. Bueno, de esta primera iglesia dice que fueron los primeros tiempos de la iglesia cristiana. Después, pasando un siglo o dos, no sé cuántos, ya viene el otro tipo de iglesia, que es Esmirna, creo. Y así sucesivamente hasta hoy en día, donde dice que correspondería a lo que se le dice a la iglesia en la Odisea. Yo no lo veo tan así, aunque no digo que esta interpretación no pueda ser válida, pero más me inclino a pensar que, además de hablar de esas iglesias locales que estaba hablando en aquel entonces, lo que estaba haciendo referencia es sí, a distintas, ¿cómo lo puedo decir? Formas, o pareceres, o rostros, si se quiere, o apariencia, que tenían ciertos grupos de la iglesia de él. Es decir, la iglesia de Cristo es una sola, pero en realidad se divide como en 7 ramas, por así decirlo. Es como si fuera lo que en física se conoce como el color blanco dividido en los 7 colores del arco iris, los 7 colores principales. Un poco así. En física, pero creo que en óptica, porque en pintura me parece que es al revés. Los 7 colores forman el negro, o los muchos colores forman negro, y en óptica los muchos colores forman blanco, o lo que, dicho de otra manera, la descomposición de la luz blanca se obtiene a través de ella todos los colores. Esto quiero verlo un poco así, como que la iglesia, que es una del cuerpo de Cristo, en realidad, en sentido espiritual hablando, es como que está compuesta por 7 iglesias. Es decir, 7 formas que también son iglesias, que también son grupos de gentes seguidoras de Cristo y que están en proceso de santificación, esas personas, esas almas, porque ¿qué es la iglesia? Sino el conjunto de esas almas que son salvas o que están siendo salvadas y que están pasando a formar parte del cuerpo de Cristo. La Biblia dice que nosotros pasamos de muerte a vida, de poder de las tinieblas al poder de la luz. Así lo dice el apóstol Pablo, lo dice el apóstol Pedro, lo dijo Jesucristo mismo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y otra vez, la luz, si vale la analogía, puede ser visto así. Puede ser visto también como una familia, un padre de familia con su esposa, que tienen varios hijos, supongamos. Por ejemplo, 7, pero pueden ser 10, 15, no sé, 4, no importa. Pero el hecho es que no todos son iguales, mejor dicho, todos son diferentes el uno del otro. Y cada uno tiene su belleza, su hermosura, y también tiene su debilidad y su defecto, su cosa que
acomodarse, corregir, aprender, madurar. Y aún cuando estén maduros, si llegan a una madurez sana, adulta, vamos a suponer en Cristo, siguiendo a Cristo y todo, cada uno tiene su forma y su parecer, su belleza y lo que sería, lo que Dios dice, su gracia. Y creo que en el sentido espiritual hay grupos de iglesias que tienen, por así decirlo, cierta personalidad delante de Dios. Grupos de gentes que comienzan su vida caminando con Cristo y van hacia toda la verdad, como Jesús dijo en el Evangelio de Juan, está esto, que cuando el Espíritu Santo viniese, Él los guiaría a toda la verdad. Como diciendo, en realidad, viene el Espíritu de verdad, el que viene del Padre, va a morar en ustedes y los guiará a toda la verdad. Es decir, toda la verdad no va a estar ahí, sí el Espíritu de verdad, pero eso no es toda la verdad, sino que los ayudará a atravesar este camino en esta vida y los guiará a toda la verdad. En el cielo, por supuesto. También el apóstol Pablo lo dice un poco de otra manera. Cuando finaliza el capítulo 13 de la carta a los Corintios, el conocido pasaje que habla de los dones y del hablar en lengua y todo eso, pero entre medio intercala lo que él llama yo les mostraré un camino más excelente y empieza a hablar del amor. Y cuando está finalizando ese capítulo, él va a decir, en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, se acabará esto, lo que es en parte. Se acabará el profetizar, se acabará el hablar en otros idiomas como a modo de señal, porque no hará falta señales. No necesitará Dios dar señales a ciertas personas, ¿no? Porque esto sigue siendo así. Incluso en los tiempos mismos de la vida parece haber señales. Jesús dijo, no sabéis distinguir las señales que Dios les está dando acerca de mí. Sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero no sabéis distinguir otras cosas que Dios te está mostrando acerca del reino, le decía a los fariseos. Entonces, Dios da señales, y Dios da conocimiento de la palabra, y Dios da conocimiento de la verdad. Y Jesús mismo dijo, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Pero esta manifestación y este salir a luz, Dios lo dispensa progresivamente, como a medida que va pasando el tiempo, nos muestra todo de golpe. Jesús también dijo, muchas cosas tengo que decirles, pero aún no las pueden sobrellevar. Pero habría un tiempo en el que sí Dios consideraría apropiado decirlas. Y así lo hace para con nosotros. Ahora, el punto acá es el hecho, quiero resaltar, de que cada una de estas iglesias que nombra el Señor ahí, y que a mi modo de ver, y que creo que al de la mayoría, no habla específicamente, aunque sí habrá hablado acerca de eso, de las iglesias locales de ese tiempo, yo creo que más que nada tiene un sentido espiritual. Y que ese sentido espiritual es aplicable y es válido para aplicarlo, dicho de otra forma, para todos los tiempos, o incluso en un mismo tiempo, supongamos hoy, año 2025, en diferentes partes del mundo. Y no solo en diferentes partes del mundo, en diferentes partes de una región puede ser, supongamos acá, en Argentina, en Buenos Aires mismo. Sabemos que hay cantidad de denominaciones que se llaman, y de grupos más que se destacan y se diferencian más unos de otros. Por ejemplo, tenemos los testigos de Jehová, los evangelistas, los protestantes, que los evangelistas pertenecen a ellos, sabemos, los católicos. ¿Y quién realmente puede decir que alguno de ellos del todo está fuera de Cristo? Si bien entendemos y sabemos, los que hemos alcanzado mayor conocimiento y madurez o entendimiento por la gracia de Dios, que gran parte de la gente que pertenece a esos grupos, más que nada quizá los católicos, supongamos, no entiende nada, ni siquiera conoce lo que está en la Biblia. Y quizás se pierdan, pero mi parecer es que muchos de los que están ahí son salvos y están caminando con Cristo, aunque tengan doctrinas cerradas. ¿Qué es doctrina? Conjunto de enseñanzas. Aunque tengan conjunto de enseñanzas cerradas, conjunto de enseñanzas de hombres, que son cosas que los hombres pusieron, y la gente los toman y no saben en realidad que están mal y que no es lo que Dios les está queriendo enseñar. Bueno, así con todos los grupos, incluso los protestantes también, y los diferentes tipos de denominaciones, solamente que unos acarrean más errores que otros.
Ahora, lo que quiero decir también, que en esa personalidad, creo que lo que sucede es esto. Las personas mismas, incluso, comenzamos nuestro caminar con Cristo hacia toda la verdad, hacia esa vida eterna, hacia entrar por la puerta estrecha. Comenzamos nuestra vida, por supuesto, con nuestra vida en Cristo, con nuestra base natural y humana. Es decir, Dios no nos hace de la nada, toma como materia prima, por así decirlo, nuestra vida humana y natural. De ahí comenzará a trabajar, la comienza santificándolo de entrada, pero también sigue un proceso de santificación. Y el camino que quizá me reste seguir por delante a mí en ese proceso, que es largo, que lleva todo el tiempo de vida para lograr Dios lo que Dios quiere lograr en nosotros, me toca afrontar más que nada quizás no las mismas cosas que a vos, que me estás escuchando, o que a otro. Porque vos empezás ese camino desde otro lugar, desde otra región espiritual, por así decirlo. ¿Por qué? Porque cada ser humano tiene su propia debilidad natural. Cada ser humano tiene su fuerza, o su virtud, o su bien, que es diferente al otro, y su debilidad diferente a la que tiene otros, aunque muchos tenemos debilidades en común, pero cada persona es única. Entonces, quizá Dios, para tratar cierto tema en mí y hacerle el clic por dentro, y que eso sea purificado, santificado, y que tenga lo de Dios dentro, requiere cierto proceso de 20 años para lograrlo. Pero quizá otra persona que recién comienza en el camino en Cristo lo tiene perfecto a eso. ¿Por qué? Porque su naturaleza humana y aún su carne, discúlpenme que use esta palabra, si bien dice Jesús que o se hace una diferenciación entre carne y espíritu, en realidad creo que se entiende, está hablando de la vida humana. La vida humana trae cierta virtud y ciertas cosas, es decir, que Dios no necesita tratar con la gente. Vamos a poner otro ejemplo. Supongamos, hay gente que tiene debilidad para mentir. Llega a Cristo y entiende el camino de Dios y quiere purificarse y todo, pero le cuesta mucho dejar la mentira, y sobre todo, antes de hacer eso, armaba tremendas mentiras. Era muy engañador con las mentiras. Supongamos, estafaba, pero quizá era perfecto en, no sé, en ser fiel con su esposa y no cometer adulterio. Pero en cambio otro, que no usa la mentira, sobre todo para estafar a otro, quizá la usa a modo pequeño, vamos a decir, no es que no tenga el pecado, sino que lo tiene mucho más leve en fuerza, el pecado de la mentira en este caso, sí tiene muy alto ese pecado de cometer adulterio, o cualquier otro pecado, o debilidad por emborracharse, o no sé, todos los pecados que sabemos que existen, o insultar, no sé, robar. Entonces, no todos tenemos la misma debilidad. Todos hacemos más de un pecado, pero hay un pecado en nosotros que es más fuerte que otros pecados que también se han manifestado por nosotros, o quizás a veces se siguen manifestando, ¿no? El apóstol Pablo tiene esa frase tan conocida que dice: porque lo que no quiero hacer, esto hago. Entonces yo me doy cuenta ahí que la ley de Dios es buena, pero que el pecado mora en mí, es decir, en mi carne, es decir, en mi naturaleza humana pecaminosa, no en el ser espiritual que soy, que está apoyado, por así decirlo, igual y toma su base en este ser humano que soy yo también. Pero de ahí mismo se desprende este otro, lo que Pablo va a llamar el viejo hombre, ¿no? Entonces, cada uno tiene su debilidad y empieza a caminar desde ahí. Y las cosas que Dios tiene que tratar con nosotros, con cada uno, pueden ser diferentes las unas de los otros. Y los grupos de iglesia mismo también no son iguales. Y lo mismo aún si la gracia de Cristo está en nosotros. La gracia que quizá Cristo ha depositado en mí no es la misma que depositó en vos. Es decir, puede haber cosas semejantes, pero hay ciertas gracias con cierta forma que, ¿cómo puedo decirlo? Me hacen característico a mí en Cristo, y te hacen característico a vos en Cristo también. Entonces, creo
que esto es una de las cosas que se puede ver en este mensaje a las iglesias. Y esto nos ayuda a poder ser, ¿cómo puedo decirlo? No tan hiriente, no tan incisivo, no tan contrario a lo que otros hermanos en Cristo estén queriendo desarrollar, o estén queriendo predicar, o estén queriendo hacer en su vida cristiana. Y con esto no quiero decir que quizá lo que a veces uno está viendo no sea correcto. En el hecho de decir, si veo que cierto hermano en Cristo está hablando de tal forma las cosas de Dios y las entiende de tal modo, no quiere decir que si yo entiendo que es diferente y que lo está entendiendo mal, no pueda hablar para intentar corregirlo, pero no corregirlo por decirme yo sé más y vos sabés menos, sino por el hecho de que eso lo podría ayudar a él, si es que yo estoy en lo correcto, porque también podría estar yo pensando que estoy en lo correcto y no lo estoy. Entonces, quiero que vayamos un poco a eso y voy a seguir leyendo un poco más, como dije, y después se va a ver más claro lo que estoy diciendo. Bueno, a ver dónde dejé. Decía, esto también quería decir. Jesús dice que tiene las 7 estrellas en su diestra. No, acá lo va a volver a decir, capítulo 2, versículo 1, cuando le dice al apóstol Juan. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Y ahí empieza a hablar. Fíjense, las 7 estrellas y los 7 candelabros de oro. Decía antes que las 7 estrellas son los 7 ángeles y los 7 candelabros de oro son las 7 iglesias. ¿Será que acaso ahora, si fuera que solamente Jesús hablaba de las iglesias locales y físicas de aquel tiempo, entonces habrá... ¿Pero qué pasaba con las otras iglesias? ¿Será que entonces Jesús se paseaba entre más candelabros de oro y que solo quiso mostrarle a Juan esos 7? ¿Será acaso que había solamente 7 pastores, por así decirlo? 7 ángeles, que ángel quiere decir mensajero. Incluso en la Biblia, en otras partes, como en el libro de Lucas, se usa la palabra ángel para hacer referencia a mensajeros humanos. Incluso no de Dios necesariamente. Entonces, ahí podemos intuir claramente o inducir que esto de las 7 iglesias y de las 7 estrellas es tomado como una representación, es representativo del cuerpo espiritual de Cristo. Por eso decía antes que es válido para todos los tiempos y aún para este mismo tiempo en diferentes lugares. Y dice, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Ahí un rasgo característico, a mi modo de ver, de la personalidad natural. Más bien, o si se quiere, de la personalidad, supongamos, como hombre nuevo en Cristo, pero que también está apoyada en la personalidad natural de Él. ¿Cómo se entiende esto? Y no es algo solamente o meramente propio del ser humano espiritual esto, de que no pueda soportar a los malos. Hay mucha gente cristiana que nació de nuevo y que realmente ahora puede soportar a los malos. Es decir, acá está diciendo que la personalidad que él tiene como que salta no sé, a moverse, a hacer algo, como que reacciona ante eso. Otro no, es mucho más tolerable. Y no lo está poniendo como algo malo acá, sino como le está haciendo un elogio. Ahora, quiero decir que para Dios poder hacer eso y tener esta característica y esta gracia en Él, por supuesto, esto también lo toma como en base a cómo es la forma natural de Él. Y otra vez estoy poniendo esto, personalidad. Cada ser humano tiene su personalidad con que Dios lo creó. Y comienza a obrar Dios en él en base a esa personalidad. Y no puedes soportar a los malos y los has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles, es decir, a los que se dicen ser mensajeros de Cristo para anunciar el Evangelio y no lo son. Y los has encontrado mentirosos. Tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre, no has desmayado, todas cosas buenas. Pero en este se encuentra un pero, es decir, algo para marcar ahora, a partir de ahora, algo que Cristo le llama la atención como diciendo esto no me gusta. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, en las cosas que vos haces, a pesar de que has venido
mostrando todas estas cosas preciosas, hermosas, llegaste a un punto en el que aparece esto. Las cosas, en la forma en la que las haces, no se ve el amor que se veía cuando antes se te miraba al principio de tu caminar con Cristo. Ahora, si bien haces cosas bien, se nota, es decir, a ojos de Él, capaz que a los ojos de los hombres no, pero a ojos de Él, como que si Dios le dijera, yo sé que la capacidad de tu amor por mí, en cuanto al diseño que yo te hice, está capacitado para más por mí, pero que no estás haciéndolo de esa manera, aún, aunque a los ojos de los hombres pudiera parecer que está todo bien, y que sí. Entonces le dice, has dejado tu primer amor. Recuerda, por lo tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio, y si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Cuando dice tu candelabro, ahí está diciendo, se podría interpretar, claro, la iglesia a la que él pertenece o que él pastorea. Podría interpretarse de ese modo. Es decir, si vos seguís haciendo así y no te arrepentís, es decir, si no volvés a hacer como hacías antes, las obras de amor por mí, yo voy a dejar que sigas liderando mi pueblo. Voy a dejar que sigas siendo esa lámpara para todo este grupo de gente. Ahora, quizá no necesariamente quiere decir que deja de ser una lámpara. Quizá aparentemente solo le está diciendo eso. Va a sacarlo de ese lugar de preeminencia para corregirlo, para que a través de las cosas que le tengan que suceder, entonces quizás vuelva otra vez, después de cuánto, no sé tiempo, 10, 15 años, 20. No sé bien qué querrá decir, cada uno sabrá. Pero le dice, recuerda por lo tanto de dónde has caído. Creo que le está diciendo, ponete a pensar y fíjate que en la forma en que hacías las cosas antes, y en las que mostrabas amor por mí, fíjate en la intención con que vos las hacías, la fuerza, la intensidad, aún creo yo que le está diciendo, en sí mismo, por fuera, esas obras quizá eran menores, pero en el sentido espiritual, por dentro del corazón, no eran menores, eran mayores. Entonces creo que lo que le está pidiendo es eso, la intención con que haga las cosas ahora. Recuerden que Jesús dice en un momento, si su justicia no sobrepasa, si vuestra justicia, si la justicia que ustedes practican no sobrepasa la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino. Y también dice, con la vara con que medís, se los volverá a medir. Es decir, cada uno tiene una capacidad para hacer esa justicia. Y aún en esas cosas que hacemos ante los hombres, pudiera parecer incluso que está todo bien y que no estamos haciendo mal con Dios. Pero Dios sabe que quizá rendimos ese amor a Cristo, es decir, rendimos, me quiero decir, estamos con una capacidad interna, un potencial interno para poder desarrollarlo, para poder actuarlo, mejor dicho. Aunque en la intención interna sea la misma, si supongamos que este lo logra y se arrepiente, y la intención que Dios está buscando, lo que a él lo mueva, sea ese amor por Cristo como a lo primero, pero logra unas obras que tienen mucha más, vamos a decir, alcance y relevancia en cuanto a cantidad de gente, en cuanto a bienes que alcanzan a las diferentes personas, pero la raíz que lo está produciendo en realidad es de la misma fuerza e intensidad y querer que lo hubo al principio, solamente que ahora, como está más crecido, ya sea en el misterio, ya sea como en su desarrollo como persona, por estar más crecido en Cristo puede lograr esto, y por la posición que tiene en el camino de vida que va llevando al caminar con el Señor. Bueno, seguimos adelante. Sin embargo, tienes esto, que aborreces la obra de los Nicolaitas. Vuelve a resaltarle una cosa a favor que a Jesús, que a nuestro Señor le agrada, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida,
que está en el paraíso de Dios. Y tanto acá como en los siguientes 6 mensajes, a cada una de las otras 6 iglesias, va a usar palabras semejantes. Comienza diciendo, escribe al ángel de la iglesia, y termina diciendo al que venciere. Y acá podemos llegar a entender que es necesario atravesar un tiempo, que es en esta vida en realidad, creo que eso es lo que Jesús está diciendo, un tiempo en el que nosotros, cada uno, tenemos que luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa, contra el pecado, contra las huestes espirituales de maldad que actúan en los aires, en los cielos, como diría Pablo en Efesios capítulo 6, y que hacen fuerza contra nosotros, contra ese diablo que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, como diría el apóstol Pedro en su carta, capítulo 5, versículo 8, y nosotros pasamos situaciones en las que somos probados. ¿Y Dios qué busca? A aprobarnos. Y en esa aprobación que hace, nos regenera, como diría el apóstol Pablo, es decir, pone de su espíritu más en nosotros. O dicho de otra manera, cierta área de nuestro ser va siendo vivificada, va tomando vida, va siendo tomada en control por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se puede expresar a través de esa área de nuestra vida. Y se puede expresar Jesús en realidad, y puede Jesucristo vivir en ese expresarse a través de nosotros, en la medida que nosotros vayamos venciendo. El apóstol Pablo va a decir, nos somos llevados de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, dirá el apóstol Pablo en sus cartas. Somos transformados de gloria en gloria. Y somos transformados en eso, en ir triunfando. Y si vamos triunfando, quiere decir, y vamos venciendo, quiere decir que vamos luchando contra el pecado, que nos hace fuerza para querer enseñorearse de nosotros, como en su momento le dijo Dios a Caín, ¿no? El pecado hace fuerza para poder, me sorprendió la puerta acá atrás, hace fuerza para poder adueñarse de nosotros y permanecer en nosotros. Entonces nosotros luchamos para eso. ¿Para qué? Para desprendernos, como diría Pablo, de ese viejo hombre, despojarnos, ir dejándolo muerto y que Cristo se haga vivo en nosotros. Pablo pudo llegar a decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ¿no? Gálatas 2:20. Y eso Dios a través de todos esos escritos nos muestra que es también, o sea, nos ayuda a que veamos, con lo que le pasó a este hombre, al apóstol Pablo, un poco qué es lo que quiere el Señor de nosotros, o hacia dónde nos quiere llevar, sería más bien, lo que quiere lograr Él en nosotros y que lo está haciendo. Esta obra continuamente en todo el mundo Dios está haciendo. Bueno, sigo, a ver por dónde estaba. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Después en otra escritura va a decir el primero en resucitar de los muertos. No solo que fue uno que resucita de los muertos, sino que es el primero, o el que es tenido en preeminencia de entre los que resucitan de los muertos. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eras rico. Y la blasfemia, es decir, y conozco también la blasfemia, los insultos de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Y acá si lo aplicáramos ahora, digo, parece más de aquel tiempo, porque judíos, sinagoga, son todas cosas de los hebreos. Pero otra vez, llevémoslo al plano espiritual. Podría decirse, es una iglesia que se hace pasar por iglesia de Dios, pero no lo es. Y ellos que se dicen ser cristianos, pero no lo son. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda, que después más adelante va a explicar que la muerte segunda es el ser condenado al lago de fuego y azufre. Esa es la muerte segunda. Lo va a decir en Apocalipsis 20 después, creo. En esta iglesia, bueno, parece no reprocharle nada, ¿no?
Al contrario, le dice, vos pensás que sos pobre, pero en realidad sos rico. O quizás pensás que sos pobre, pero sos rico. No tiene un reproche o nada que llamarle la atención. Seguimos. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo sé dónde moras, dónde habitas, ¿no? Donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi servidor fiel, que fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Otra vez, parece una alusión a algo que pasó en aquellos tiempos. No sé si, como alguien podría decir, no sé si están aplicables estos tiempos, pero creo que sí. Son siempre algo como que se le llama, ¿no? Como algo que es tomado como un tipo de algo, digamos. O sea, Dios podría tomar el ejemplo de lo que vivió esa persona cristiana, no sé si fue un mártir o qué, sí, ¿no? Porque dice mi testigo, y mártir quiere decir testigo. Mi servidor fiel que fue muerto, y fue muerto a modo como Esteban, ¿no? Entre ustedes donde mora Satanás. Y obviamente que creo que Satanás tiene su accionar en todo ser humano, o sea, anda, como dijo en el libro de Job, Dios, ¿no? Como Dios dice en el libro de Job, cuando le pregunta de dónde vienes, y Satanás le dice de rodear la tierra y de andar por ella. Es decir, yo creo que medio encaja un poco con la forma en que lo presentó ahí, como dije recién, Pedro en su carta, ¿no? El diablo anda buscando a quien devorar, anda en derredor buscando, así anda al acecho. Es decir, pero creo que esto le es para todo ser humano. Ese es mi modo de entender. Por supuesto que eso lo logra y lo hace a través o lo puede lograr por nuestros deseos pecaminosos, lo que Santiago va a decir, la concupiscencia de la carne, es decir, el deseo que está arraigado en la carne. Y dicho de otra forma, lo que nosotros traemos en nuestra naturaleza humana, ya pecaminosa, pero que también la formó Dios. Obviamente que el hecho de que la haya formado Dios no quiere decir que esto nos deje exento de responsabilidad, sino que sabe Dios que tenemos la responsabilidad de buscarlo a Él y de amarlo a Él, porque nos da lo necesario para que podamos hacer esto y dejar cada vez más atrás y más muerto, si se puede decir, o muerto del todo en algún momento, esa vieja naturaleza humana pecaminosa. El apóstol Pablo en su carta a los Corintios va a decir que por causa de Cristo somos entregados a muerte por causa de Él. ¿No? En el Romanos 8:36 va a decir, porque así como está escrito, citando Salmo 44, por causa de Él somos llevados como ovejas al degolladero, al matadero, por causa de ti nos matan cada día. Claro, en el Salmo eran palabras del pueblo de Israel que le decía a Dios. Obviamente, Pablo lo toma para aplicarlo a la vida espiritual de los cristianos. Como que le podemos decir a Dios, por amor a vos y porque vos nos llamaste a ser parte de vos y heredar esa vida eterna como coherederos de Cristo, con Cristo, por haber sido participante de esto, entonces se nos lleva al degolladero, al matadero, en sentido espiritual hablando, pero no espiritual de la vida, sino de la vida humana, ¿no? Lo que Jesús nos enseña, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame cada día, el que quiera ser mi discípulo, ¿no? Y ese tomar su cruz es esto, permitir que Dios te entregue a muerte, como diría Pablo en Corintios 4. ¿Cómo es que dice ahí? Somos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se haga manifiesta en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, le dice a los corintios, en ustedes la vida. Es decir, un poco lo voy a decir parecido en Romanos también. Es decir, si vivo para el Señor vivo y si muero para el Señor muero, ya sea que vivamos o que muramos del Señor somos. ¿Qué está diciendo Pablo? Tanto en Corintios como acá. La visión que él tenía de lo que Dios hace con nosotros es el hecho de que él vio esto. Hay muchas gentes cristianas que aparentemente están como vivas, disfrutando de esta vida acá, humana, y libres. Es decir, no son entregados a tiempos de aflicción, o por lo menos en algunos tiempos, quizás pasen 3 años, 5, 10, 15, 20, en el que vos lo ves si está todo bien, parece Dios nunca necesitar aparentemente de hacerles pasar cosas difíciles, como en cambio sí, otros cristianos van de prueba en prueba,
de dolor en dolor, pasan muchas amarguras. Entonces, ¿qué decía la escritura? Génesis, por ejemplo, hablando de José, el hijo de Jacob, le asaetearon los arqueros, le causaron amarguras, mas su arco se mantuvo poderoso por el pastor de Israel, por el fuerte, por Dios. Ahora, fíjense que, por ejemplo, José pasó amarguras. Cuando sus hermanos fueron a verlo, 22 años habían pasado. Pasó cosas quizás más difíciles que lo que sus hermanos habían pasado, pero después le tocó pasar cosas difíciles a sus hermanos, y en cambio él estaba más holgado y más libre. Ahora, sin embargo, hay gente que en toda su vida, Dios, porque parece ser así, y creo que esto es verdad, y es cierto, no ve la necesidad de hacerle pasar aflicciones a ciertas personas cristianas. Y ellos parecen más libres en comparación con otros cristianos. Es lo que Pablo va a decir, ellos están viviendo, es decir, ya están pronunciando la vida de Cristo y que Jesús los tiene bien, como que está todo bien, y no los expone, es decir, no los entrega a muerte, como a nosotros, dice Pablo. A que ahora estamos pasando procesos de ser entregados a muerte. ¿Qué es ser entregado a muerte? Lo que está diciendo Pablo ahí. Que Dios arme circunstancias en tu vida y te meta en un proceso que quizá de una semana, puede ser de 5 meses, puede ser de 10 años, puede ser de 20, puede ser toda la vida, en el que te hace pasar muchas cosas difíciles. ¿Para qué? Para tribulaciones, que machacarte, darte con esa dificultad. ¿Para qué? Pablo lo va a explicar, no para mal, para bien. Pablo va a decir, esta breve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Breve porque él la compara con la eternidad, ¿no? Aunque esta tribulación me dure todo el resto de mi vida, él se convirtió, yo supongo que sería un muchacho joven de 20 y algo de años. Calculo 26 o 27, este es mi modo de ver, pero no sé. Y murió a los 67, estuvo como 40 años caminando como cristiano, supongamos. Esos 40 años, si sufrió los 40 años, igual así todo, dice él, es nada, es breve comparado con la eternidad. Entonces, lo que está diciendo ahí es, bueno, vuelvo a decirlo, Dios nos entrega esos procesos. ¿Para qué? Para que después la vida de Jesús se pronuncie a través de nosotros. Pablo decía, Jesús vive en mí ahora. Ahora, vivió en él, y puedo decirlo en algún momento, aunque después también dice en la otra carta, les aseguro, hermanos, Corintios 15, 22 creo, si mal no recuerdo, que cada día muero. Es decir, cada día en realidad hay algo de mí que está muriendo, algo de mi yo humano pecaminoso. Pero también en algún momento puedo decir, Jesucristo vive en mí, ya no vivo yo. Es decir, es como diciendo, él se miraba y decía, es tremendo esto. Lo veo al Señor que se expresa a través de mí. Lo veo que mira a través de mí, lo veo que toca a través de mí, lo veo que piensa a través de mí acerca de las diferentes cosas. Es decir, cada vez había más presencia y seguramente una gloria mucho mayor que la que quizás portaban aquellas otras personas cristianas que no eran entregadas a muerte por causa de Jesús, al menos no tanto como ellos, como él va a decir. ¿Cómo es que dice también en otra parte? Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como a postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor a Cristo, y ustedes honorables. Nosotros los débiles, ustedes los fuertes. ¿Qué le está diciendo Pablo ahí? En realidad, ustedes, o sea, la gente que está ahí en la iglesia, y el otro, quizá, incluso puede ser un diácono, puede ser un pastor, no sé, o a los que le estaba escribiendo en general, no sé a quiénes se refería, dice, nosotros que Dios nos pone para esta obra y hacemos todas estas cosas, pasamos un montón de cosas que ustedes no. Y ustedes incluso, a veces son los honorables, los que están bien, pasan por sabios, y nosotros por necios. Dice, ustedes los sabios, nosotros los necios. Ustedes los honorables, nosotros despreciados. Pero no es que se estaba quejando de ellos. Le estaba poniendo en comparación cómo Dios trata con la vida de uno de diferente forma a las que trata con la vida de otros. Esto pertenece a la soberanía de Dios, lo que Dios quiere lograr con cada uno. Si bien muchas de las cosas difíciles que pasamos, las tribulaciones, las aflicciones, Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, en línea general, ¿no?
pero confíen, yo he vencido al mundo. Ahora, esas aflicciones no son el mismo nivel para todas las personas cristianas, aunque sí, cierto grupo de personas cristianas pueden todas heredar la vida eterna. Pero también las recompensas que habrá allá arriba y las glorias de cada una de esas personas es diferente. No tiene el mismo nivel de sufrimiento. Entonces, por un lado puede ser que los niveles de sufrimiento, cierto grado de sufrimiento intenso, venga a nosotros por cierta cosa, como se cree siempre, que hayamos hecho mal, y que esto hay mucho de lo que hablar y podríamos hablar, que también hay verdad en esto, cosas que hicimos mal, ya sea a propósito, o ya sea no a propósito, pero que sí las hicimos mal igual, y tiene su recompensa, por así decirlo, o su cosecha, en el tiempo de nuestra vida cristiana. Y a veces no es ninguna de estas dos cosas, es simplemente por lo que Dios quiere manifestar de gloria suya, más grande, más elevada en nosotros. Entonces se combinan las tres cosas, por lo que hicimos a propósito, por lo que no hicimos a propósito, también por lo que no viene a ser nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra misma personalidad incluso, que Dios quiere ajustarla y llevarla a cierta forma, como Él quiere, es su soberanía, y no es injusto en lo que hace, y además a donde nos quiere llevar, ¿no? Jesús dijo, el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y el que reciba a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Es decir, hay diferentes niveles de recompensa y diferentes posiciones, ¿no? Jesús les dijo a dos de sus discípulos, los hijos de Zebedeo, el sentarse a mi izquierda y a mi derecha en el reino de Dios no está en mí darlo, sino que eso lo hace el Padre, Él lo maneja. Pero después les dice, ¿ustedes pueden beber del vaso que yo bebo? Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, sí, podemos. A la verdad, del vaso que yo bebo van a beber, y del bautismo con que yo soy bautizado van a ser bautizados. Es decir, no habla solamente el bautismo en aguas, el bautismo en el Espíritu Santo, sino que hay otros bautismos. También está el bautismo de la muerte por amor al Señor, ¿no? Cuando está en Getsemaní, ya casi al finalizar su ministerio, cerca a la muerte, en su oración al Padre, Jesús dice, si es posible, pasa de mí esta copa, o este vaso, sin que yo lo beba. Ahí está el trago amargo, el vaso de amargura que tiene que beber en la vida. Por eso les decía antes, ¿ustedes van a poder beber eso como para poder pedir tal cosa que Dios haga con ustedes? Jesús le termina diciendo, sí, en realidad van a hacer algo bastante profundo y alto a nivel espiritual, en cuanto a gloria del Señor, para que reposen ellos y sea uno con ellos. Pero como diciendo en líneas generales para que todos entiendan, esto es lo que hay que mirar en realidad para entender el por qué Dios hace lo que hace, y hay ciertas gentes que sufren mucho más que otras, porque tiene que ver con esos lugares de gloria en las moradas eternas. Algo de la soberanía de Dios, y que también debe tener que ver con el diseño con el cual Dios diseñó nuestra personalidad cuando nos creó en el vientre de cada una de nuestras mamás. Algo así. Bueno, ¿por dónde estaba? A ver si lo engancho. Bueno, terminé recién el de Mirna, ¿no? Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, nada, estaba en ese. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, al que le había dicho que está en medio de donde mora Satanás, ¿no? Tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así, tú también tienes o soportas a algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas, una doctrina que al otro le había dicho que lo alababa porque no tenía nada que ver con eso ni aparentemente quería tenerlo, pero este sin embargo le reprocha a Jesús esto. Tenés gente ahí, decir, vos no tenés esta doctrina, es decir, tratar de hacer o de simular que sos con Cristo, haciendo un conjunto de enseñanzas o poniendo en práctica cierto conjunto de enseñanzas que pertenece a un grupo que se llama los nicolaitas. Yo no sé, porque no vengo a esto a... ¿Cómo lo puedo decir? Esto no es un estudio a profundidad, ni lo hice, pero no es
mi intención al estar hablando de esto, sino quiero un poco lo que decía lo primero, dejar en claro esto de las personalidades de las personas, de los pastores y de cómo Dios va obrando en cada uno desde diferentes momentos, tiempos y de acuerdo a sus personas. Para también que al conocer esto un poco más, nos sirva tanto a vos como a mí, como a todos los que escuchen, para antes de hablar y de opinar y de juzgar a los otros hermanos en Cristo, consideremos esto. Porque hay muchos cristianos, y está lleno, y lo veo en las redes sociales, como se dice, en todos los videos de YouTube, la gente que predican, cómo se tiran unos contra otros, cómo defenestran unos a otros. Y eso es lo que para mí está muy mal. No debería ser así. Y creo que el mismo que está haciendo eso, por más que esté pensando que hace una obra de bien, quizás se está perjudicando a sí mismo. No solo que quizá pueda perjudicar a otros, no lo digo tanto por lo que pueda hacer a otros que reciben de ellos esas críticas o esos juicios, sino que para que uno mismo vea qué está haciendo de bien. Y con esto no estoy diciendo que uno no pueda, como dije en un momento, exhortar. ¿Qué es exhortar? Invitar o conducir a alguien a que deje de hacer lo malo y llevarlo a hacer lo bueno, ¿no? O amonestar aún, o reprenderlo, para bien de él, sino que se puede hacer, pero desde el corazón, iniciar esa acción por amor a ese otro hermano en Cristo. Cuando yo veo muchos de los videos que veo en YouTube, veo que muchos lo hacen, y se les nota cuando lo dicen, como por un aborrecimiento o un odio a ese otro hermano en Cristo. Desde el lugar de juzgar y de creer que él es el que está en lo correcto y el otro es el que está equivocado. Y en realidad no está viendo un montón de cosas que él ignora todavía de cómo Dios hace las cosas, ignora del camino que ese otro hermano que está hablando tales cosas hizo, o por qué lo está haciendo, o las intenciones de él, porque esto va a ser tomado en cuenta por el Señor cuando nos juzgue, porque va a juzgar no solo nuestras obras, sino las intenciones con las cuales hicimos las cosas que hicimos. Entonces, no digo esto por entrada de defensa de otros o solamente por esto, sino más bien, como dije recién, para que cada uno se pueda revisar a sí mismo si lo dice con el corazón correcto y si lo dice por amor al Señor y por amor a ese otro hermano al cual está criticando y juzgando. Jesús en un momento dijo, no juzgue para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgas serás juzgado y con la vara con que mides serás medido. O como puedes decir a tu hermano, vení, déjame que quite la paja de tu ojo, cuando he aquí la viga en tu propio ojo, dice el Señor. Hipócrita, quita primero la viga de tu ojo, y entonces podrás ver claramente para quitar la paja del ojo de tu hermano. Ahí nos deja el ejemplo el Señor, ya sabiendo de antemano que muchos, en la naturaleza humana nuestra somos así. Pensamos que vemos correctamente y en realidad quizá estamos viendo que el otro tiene esa paja, ese palito, ese palillo en el ojo chiquitito, y que es correcto, pero en realidad nosotros es tremendo el que tenemos. Entonces no estamos capacitados delante de Dios para hablar a ese hermano. No estamos capacitados ni siquiera para hablar de él, no solo a él, sino de él. ¿Qué hace tanta gente cristiana criticando y juzgando al hermano que está diciendo tal o cual cosa? Y vuelvo a decir, si alguno encuentra que hay ciertas enseñanzas de otros cristianos que están mal, está bien decirlas, pero Jesús nos enseñó decir, orad por los que te ultrajan y persiguen, bendecid a los que te maldicen, ¿no? Dice, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace llover sobre buenos y malos y hace salir su sol sobre justos y injustos. Sean ustedes perfectos como vuestro Padre es perfecto. Jesús dice eso, ¿no? Y cualquiera que diga a su hermano necio, queda expuesto al infierno de fuego, dice el Señor. Ustedes han oído los antiguos que se dijo. ¿Cómo que se decía? Que no te enojarás, que no tenés que estar airado, que no tenés que... no matarás, ese es el mandamiento. No matarás. Y el Señor le dice, yo le digo que no es solamente eso. Aun cuando vos ya estás enojado en tu corazón y mostrando eso y evidenciando eso, cuando te pronunciás, sobre todo en lo que otros hermanos están enseñando acerca del Señor, de la forma que estás haciéndolo, estás expuesto. Es decir, estás más cerca de perfilarte para el lado del fuego y el infierno que para el otro.
Y vuelvo a decir, no quiere decir esto que no hayas cosas que uno quizás esté viendo que están mal en ese otro hermano. Puedes verlas. También puede ser que esté uno juzgando mal, como dije recién, y estás recontra equivocado. Pueden darse las dos cosas, que tenés razón o que estás equivocado. Pero el punto de lo que estoy diciendo acá es con el corazón que lo decís, o decís, con el corazón, con mucha de esta gente que están en las redes, en los videos, que tratan de enseñar a las personas cristianas, con el corazón con el cual lo hacen. Muy malo. No es correcto. ¿Por qué además? Porque aún si ese otro hermano está enseñando algo mal, como dije recién, quizás no lo hace con mala intención. Quizás lo hace él pensando que está bien y en lo correcto lo que hace, y aún pensando que quizás está ayudando a otros.